En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Anuar Hernández, soy líder de movilización de recursos de la Corporación Macaya. Le damos la más cordial y cálida bienvenida a este viernes de Hablemos con Expertos, el cual hemos denominado Fundraising, qué es y por qué es importante para tu organización. Para este espacio tenemos un invitado súper especial, que es Diego Rodríguez Vizcano, de Afrus, y me va a permitir compartir para ustedes el perfil de este invitado súper especial del día de hoy. Diego es cofundador y director de varias startups en Colombia y Brasil, experto en marketing online, publicidad digital, comercio electrónico y growth hacking, con experiencia en programas de recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Tiene gran capacidad para coordinar equipos multidisciplinarios, conectando las áreas de tecnología de la información y marketing, y es un estudioso del descubrimiento de clientes y la metodología Lean Startup. Eh, Voy a compartir ahora cómo va a ser la metodología del espacio. Diego va a hacer su intervención por alrededor de 40 minutos. Posterior a eso vamos a abrir un espacio para preguntas que Diego va a resolver, para lo cual los invitamos a ustedes en la caja de PIR o preguntas y respuestas. A medida que él va avanzando, si se les va presentando alguna inquietud, la dejen en esta caja, por favor, y al final Diego va a ayudarnos a darle respuesta a esas inquietudes que ustedes tengan. Sin más preámbulos, Diego, te doy la más cordial bienvenida y el espacio es tuyo. Adelante. Muchas gracias, qué pena el atraso ahí de un par de minutos, estaba con un tema ahí con Teams que me hizo sufrir un poquito, pero bueno, ya estamos. Entonces nada, bueno, les voy a compartir una presentación, creo que ya puedo compartir. Y bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que en mi concepto para todas las organizaciones es muy importante, que es hablar sobre fundraising como un mecanismo de financiación para las organizaciones. Digamos que hoy en día, pues nada, las organizaciones han aprendido mucho que la forma de generar estabilidad financiera parte de la base de poder generar pues nada, una diversificación en la forma de ingresos. No debo tener un solo tipo de ingreso para que mi organización
de alguna manera, pues nada, sea una organización sostenible. Y por eso buscar diversas formas es importante. Digamos que muchas organizaciones se mantienen de pronto de convenios con el gobierno, convenios con otras organizaciones más grandes, de grants, de convocatorias, y todo eso está perfecto y de alguna manera buscamos que eso se mantenga, pero nos es importante también como que hablar de la importancia de por qué mi organización, para ser más sostenible, debería ser una organización que diversifique su ingreso. Y es ahí donde el fundraising de individuos, que es de lo que vamos a hablar hoy, o sea, es decir, fundraising a personas naturales, pues se vuelve muy importante. Y bueno, esta charla va alrededor de, pues nada, cómo poder hacer viable este proceso de entender qué funciona, por qué funciona el fundraising de individuos, en qué consiste, etcétera, etcétera. Pero para comenzar a hablar de eso, pues nada, hay un primer tema que es importante. Esto es un tema un poco más filosófico y es, nada, nosotros como organizaciones, ninguno de los que está aquí, ninguno de los que trabajan en el sector social, se metió al sector social para hacerse rico. Nadie busca eso. Entonces, digamos que si uno quisiera hacerse rico, digamos que pues uno se dedicaría a otras cosas, no sé, comercio con oro, comercio con Bitcoin, cualquier cosa de eso. Si uno se mete en el sector social, pues uno no busca la riqueza como fin último, uno busca hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Las organizaciones tienen que tener recursos. El dinero termina siendo bastante importante en las organizaciones, pues por algunas razones muy básicas. La primera es porque, bueno, digamos que el mundo necesita las organizaciones sociales, no importa la causa, puede ser una causa de educación, desarrollo, mejora económica, inclusión, un tema social, un tema lo que sea, o causas de emergencia como estas, donde infelizmente las tres fotos que están ahí son todas reales, dos de esas en Colombia. Entonces, el mundo nos necesita. Digamos que hay muchas causas y las causas, de alguna manera, pues nada, solo tienen un desarrollo real cuando hay organizaciones que cuidan de ellas, porque hemos aprendido mucho en la historia que no necesariamente los gobiernos son exitosos en este proceso. Y eso no tiene nada que ver con política, puede ser un gobierno de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de lo que sea. Las causas son las que realmente logran costurar el tejido social, llegar donde nadie más llega y pues tienen un papel muy importante de alguna manera, nada, en nuestra sociedad. Y eso hace que nada, tengamos una especie de obligación de poder construir causas que sean fuertes y sostenibles, causas que de verdad, nada, tengan, por así decirlo, nada, un patrón de decir, oiga, soy capaz de impactar de verdad. Y eso requiere dinero, porque hay una clara relación entre más dinero yo tengo como organización, entre más recursos tengo, más impacto genero. Entonces, nuestras organizaciones, si bien no son organizaciones orientadas como en un fin de lucro, mm, necesitan muchos recursos para cumplir su misión. Y entre más recursos yo tenga, más impacto genero. Por tanto, pues nada, el dinero es importante. Y en ese sentido, conseguir dinero, o sea, conseguir recursos, hacer que haya personas que nos donen, que apoyen nuestra causa, pues se vuelve como un factor que debe estar en el corazón de la organización también. Mi organización se dedica a hacer, bueno, SA es súper importante, pero tan importante como SA es que de alguna manera los recursos necesarios para conseguir dinero estén disponibles, que eso esté en la prioridad de la organización. Y esto pues no es muy viejo, pero no es muy nuevo, esto es bastante viejo. A esta profesión de cómo conseguir recursos para fundaciones se le llama fundraising. Fundraising pues tiene como ese objetivo, como yo busco como desde nada, el marketing, yo puedo de una u otra forma conseguir dinero y pues esto es lo que llamamos de fundraising, básicamente. Y esto funciona como parecido a cómo funciona una organización comercial, funciona por canales, ¿cierto? Entonces, digamos que el fundraising tiene canales. Entonces, esto es un ejemplo. Supongo que este, por ejemplo, fuera el éxito, como esto es un ejemplo de compañía. Entonces, el éxito para conseguir clientes, el éxito tiene, pues nada, unas grandes superficies, tiene sus tiendas, tiene revendedores, tienda online, tiene como muchos lugares donde de una u otra manera una empresa comercial busca conseguir recursos. El fundraising es igualito, funciona por canales también. Entonces hay como dos grandes canales. Uno son como los que llamamos de institucionales, que son como los canales a través de los cuales yo busco pues nada, conseguir fondeo a través de nada, foundations, grants, empresas, gobiernos, cooperación internacional. Y otro es el que yo busco a partir de el de fondos en individuos. Son cosas que, digamos, funcionan muy diferente, aunque buscan lo mismo, buscan conseguir recursos y dentro del fundraising de individuos hay canales también. Digamos que un canal de grandes donantes, canal de donantes recurrentes, canal de individuos, canal de peer-to-peer, canal de voluntarios. Digamos que así mismo funciona. ¿Y por qué menciono esto? Porque una de las cosas que hay que entender es que
Los canales se manejan de forma muy diferentes. No es igual yo conseguir fundraising o hacer fundraising de individuos, o sea, buscar que un grupo de personas me done, a lo que de pronto muchas organizaciones hacemos, que es como buscar fondeo por mecanismos institucionales tradicionales. La forma en la que esto se ejecuta no se parece. Buscan lo mismo, buscan que haya dinero, que haya recursos, pero no, la forma en que funciona no, no es igual, porque se requieren como que habilidades diferentes y los objetivos son diferentes. Si yo estoy haciendo fundraising de, nada, buscando que de pronto consiga una convocatoria y me den un dinero, de pronto mi objetivo es que en el corto plazo consiga un dinero muy grande, y lo que yo busco con el fundraising de individuos es que sea un dinero que va creciendo en el tiempo, se vuelve incremental, pero se vuelve recurrente. Entonces, la forma como trabajan no es igual. Por eso es que de alguna manera, pues uno de los puntos iniciales para poder de alguna manera trabajar con esto es, yo tengo que comenzar a hacer esto, pero debo entender que para hacer esto necesito buscar que mi organización dedique recursos, dedique recursos a el conseguir dinero. Necesito que haya de alguna manera, pues nada, como que una persona responsable del fondo de individuos. No puedo pretender que esto se haga solo. Entonces, uno de los primeros insights es: necesitamos dedicar personas dedicadas a esto 100%, porque quizá uno de los errores más comunes que encontramos nosotros es, hombre, ponga el de comunicaciones a que se encargue de esto. Y el fundraising requiere que haya una dedicación integral. Pero con el tiempo, lo que termina ocurriendo es que una organización, pues que ya esté más avanzada en esto, no tiene una persona dedicada al fundraising, tiene un equipo dedicado al fundraising. O sea, no es un tema de una persona que se dedique a esto, sino que son varios haciendo cosas para que el fundraising pueda ser exitoso. Entonces, de una u otra forma, pues esto termina siendo importante. Entonces, ese es como un primer punto. Esto funciona con canales. Hay como una financiación muy tradicional que todos conocemos, y pues está esta de individuos que requiere como que haya una dedicación integral. Y bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo funciona esto los donantes? Lo primero que hay que entender es que esto es un proceso de, un proceso masivo, donde de alguna manera, pues nada, buscamos que haya personas que de alguna forma estas personas, masivamente nos apoyen. Y pues si yo lo fuera a llevar a términos colombianos, este es un ejercicio que no es un ejercicio del estrato 6 y estrato 7. Esto es un ejercicio que está orientado al estrato 3, 4, 5, 6. Y la razón es muy básica, es que en lo general las personas buscan causas con las que tengan afinidad, y están dispuestas a apoyar esas causas, y las apoyan en la medida en la que pueden. No le puedo pedir un donativo muy grande a una persona que pues tiene pocos ingresos, pero la gente tiene normalmente muy buen corazón, y la gente busca causas con las que se identifica y las quiere apoyar. Entonces, este es un ejercicio muy masivo, no es un ejercicio de estrato 6 y estrato 7, es un ejercicio más bien del estrato más masivo. Y bueno, aquí hay algunas cosas a considerar. Uno es América Latina, Colombia. Somos países extremadamente generosos y tenemos un muy buen corazón, pero eso no significa que seamos personas que estén acostumbradas a la cultura del dar, que son cosas muy diferentes. ¿Qué es la cultura del dar? La cultura del dar es aquella cultura donde sociedades un poco más conscientes han aprendido que el dar hace parte de nada, el mix de la vida, y que de alguna manera yo debo buscar cómo devolverle a la vida las cosas buenas que recibo sin que me pidan necesariamente. Esa cultura del dar está muy presente en otros países, aquí todavía no tanto. Entonces, una cosa es que yo sea generoso, esté dispuesto a ayudar, otra cosa es que yo sepa que yo lo debo hacer proactivamente. Eso aquí no pasa. Digamos que un ejemplo es, esto es Estados Unidos. Esto, por ejemplo, es una página web que está orientada a que el donante busque a quién le debe dar su dinero. Entonces, yo cojo y yo navego, esto como si fuera un Google, pero de fundaciones. Yo escojo qué causa me gusta, yo analizo las organizaciones como basados en sus resultados, cuáles son eficientes, menos eficientes. Yo escojo a cuál le doy, y yo aporto mi dinero. Esto aquí no existe. Aquí hay gente generosa, pero el ejercicio de esperar que el donante te vaya a buscar es muy difícil. Eso no va a pasar. Por tanto, pues digamos que hay que buscar esos donantes. Para buscarlos hay que entender un poquito por qué la gente dona. Aquí hay una cosa básica, y es: la gente dona porque la gente quiere agradecer, ¿cierto? Esto tiene como varias variables. Pueden agradecer a la vida, al universo, a los planetas, a las estrellas o a Dios, depende de cómo lo quieran poner, pero la gente quiere dar gracias por las cosas buenas que recibe, y la gente ve el donar como un ejercicio de sentirse mejor. Esto suena inofensivo, pero esto es como resultado de un estudio súper serio hecho con psicólogos, mandándolos a las casas a: oiga, ¿usted por qué dona? Y un poco los drivers son esos. La gente se quiere sentir mejor ser humano. Por eso es que cuando yo quiero que alguien me done, necesito que la gente sienta emocionalidad. Esa emocionalidad yo solo la logro si
yo puedo, nada, de alguna manera buscar que la persona que va a donar entienda cuál es el contexto de mi causa, las historias detrás de mi causa, porque lo que yo hago es importante. No importa en lo que yo trabaje, yo puedo trabajar en educación, en desarrollo económico, lo que sea, pero si yo logro explicar por qué detrás de lo que yo estoy haciendo hay una misión y esa misión tiene un impacto y ese impacto, pues nada, puede lograr emociones, pues de alguna manera ahí es donde yo logro que la gente se pueda sensibilizar. Pero claramente esto funciona un poquito parecido a como cuando yo voy a hacer compras, yo me voy a, nada, yo me levanto un día, voy al centro comercial, me voy al Tesoro, me voy a desayunar al Tesoro, no voy a comprar nada, pero justo ese día la marca que me gusta tenía un sale, yo no me levanté para comprar, no quería comprar, pero yo vi ese sale. Entré a la tienda y salí con un montón de bolsas. Eso fue una compra emocional, eso no fue una compra programada. Y las donaciones son muy parecidas. Las donaciones son completamente emocionales. Nadie se levanta, al menos en estos países, a decir, ah, sí, yo voy a donar hoy. Es rarísimo que eso pase. ¿Puede pasar? Sí, pero son casos raros y digamos que yo necesito que mi potencial donante se encuentre conmigo, vea mi causa, entienda emocionalmente por qué lo que logro es importante y ahí de pronto puedo lograr que me done. Por tanto, pues hay que aprender que yo debo, de alguna manera, ponerle la causa de los donantes al frente, debo encontrar maneras de hacerme visible. Y bueno, haciéndome visible, para lograr emociones, la comunicación es súper importante. O sea, cómo yo comunico mi causa de forma que la gente entienda que mi causa es muy importante y que esa causa, pues nada, necesita apoyo, merece apoyo y la persona puede participar de eso perfectamente. Esa comunicación es normalmente, pues nada, orientada a que sea una comunicación emocional y es como de las cosas importantes para este proceso, ¿vale? Entonces, lo segundo es eso, estamos en un país de gente generosa, pero la gente solita no te va a donar. Tienes que sensibilizarla con comunicación emocional y tienes que aprender a que tu causa sea visible, ¿vale? Y bueno, hablemos un poquito de eso de visibilidad. Para que esto del fundraising funcione, uno pues debe intentar crear una comunidad. Esa comunidad es como la base de poder hacer fundraising. Comunidad es un grupo de personas que de una u otra manera te miran en una base de datos y que te sigue o que le interesa lo que tú haces. Entonces, normalmente en fundraising lo que buscamos es que primero yo creo la comunidad y luego esa comunidad me permite que yo pueda recaudar. Digamos que es como el paso que va pues una cosa amarrada a la otra. ¿Vale? Y en ese sentido, bueno, nada, digamos que hay como dos comunidades que toda organización tiene. Digamos que las menciono porque las dos son importantes y se comportan un poquito diferente, pero las dos son muy importantes. Primero está la comunidad de mi organización, que es como que nativamente toda la gente que hace parte de mi organización y pues que de alguna manera pues nada, forma la familia, mi organización. Y esta comunidad es importante, ¿por qué? Porque por un lado, esta comunidad pues es real, y digamos que esta comunidad tiene dos componentes importantes. Uno, cada una de las personas que hace parte de mi organización tiene una red orgánica. Esa red orgánica permite que yo, a través de cada persona que es de mi organización, pueda llegar a muchas personas. Si yo cojo el WhatsApp de cada persona en las redes sociales, en promedio cada persona puede impactar a 200 personas cada uno. Y esto es como un buen inicio, un mecanismo para comenzar a hacer fundraising. Otro mecanismo es porque normalmente yo busco de mi comunidad que estas personas no me den dinero, sino que me ayuden a conseguir dinero. Y aquí nace un poquito el concepto de la filantropía colectiva. Es como la filantropía que busca que una vez yo tengo una causa, yo busco que esas personas pues me apoyen, pero me apoyen como no solamente dándome dinero, sino que me ayuden a darle visibilidad a mi causa y a conseguir ayuda. Y esta es pues como la gente que hace parte de la organización y es muy diferente a la gente que se acerca a tu organización, no hacen parte de ella, pero quieren pues de alguna manera poder apoyarte. Entonces hay dos tipos de comunidades. Hay comunidades que, nada, existen de forma natural y hay comunidades que de alguna manera hay que crear. La mayor parte de organizaciones están aquí. Toca crear esa comunidad. ¿Cuáles son un ejemplo de comunidad natural? Por ejemplo, si yo soy la Fundación Éxito, yo tengo, pues claro, como Fundación Éxito, yo tengo un montón de clientes del éxito yendo a las tiendas todos los días y yo ya tengo una comunidad creada que yo puedo, pues de una u otra manera usar. Pero ese no es el caso de la mayor parte de organizaciones. La mayor parte de organizaciones caemos aquí. Caemos en el tema de yo tengo que aprender a crear esa comunidad. Y pero la buena noticia es que esto no es tan difícil. Digamos que crear una comunidad es un ejercicio relativamente fácil, relativamente viable. Y este ejercicio de crear comunidad es un ejercicio que se puede desarrollar a partir de, el proceso de hacer marketing, pues hay como marketing orientado a eso. Entonces, esa comunidad que pues es relativamente fácil de crear, cuando yo la creo, esta comunidad siempre termina en una base de datos, ¿vale? Y esa base de datos en Afrus nos gusta como que dividirla en tres tipos de personas. ¿Cuáles son esas personas? Uno,
yo tengo los leads. Son personas que nunca han hecho una donación, pero que entraron a tu base de datos y dijeron, oye, me quiero escribir, quiero saber más de ti, me puedes mandar más información. Y son personas que, nada, de una u otra forma, pues están interesadas en lo que haces. Están los donantes, que es la gente que ya ha hecho aportes. Esa gente que ha hecho aportes es gente que de una u otra manera, pues nada, te ha confiado en ti, te ha dado dinero, pero no tiene un compromiso a largo plazo. Es decir, no tiene un compromiso de volverte a donar y pues para que te dé otra donación te toca pedírsela. Y el tercero, son los más importantes, son los donantes recurrentes. En muchos lugares les llaman de socios. Y estos son como los más importantes. ¿Por qué son los más importantes? Porque esas personas, digamos que toman una decisión de decir, oye, mensualmente te voy a dar un donativo, ¿cierto? Y ese donativo será cargado automáticamente en mi cuenta bancaria, en mi tarjeta de crédito. Estas de aquí son extremadamente importantes y de una u otra forma, pues nada, por eso es que casi que toda la estrategia de hacer fundraising consiste en yo cómo hago que si alguien se acerca a mi organización, se vuelva donante y si es donante, pueda yo decirle, oiga, quiero un compromiso de darme una donación recurrente, una donación mensual. Esa es la estrategia de las organizaciones más exitosas en América Latina, incluyendo Colombia, por supuesto, porque lo que hacen es que su estrategia gire alrededor de conseguir estos donantes recurrentes. Entonces, casi que el ejercicio de fundraising se reduce de manera muy abstracta, claro, a dos tareas. Uno, ¿cómo hago que mi base de datos crezca? O sea, ¿cómo hago yo marketing para que esta base de datos crezca todo el tiempo? Y dos, una vez tengo la base de datos, ¿cómo yo hago para que esas personas que entraron a mi base de datos o me donen o eventualmente sean personas que pues sean donantes recurrentes? Y en esto se puede como hiper resumir el fundraising. Traiga leads, vuelve a los recurrentes, ¿vale? Y pues de eso vamos a hablar enseguida, cómo lograr eso. La parte de los leads, como les decía, es bastante sencilla. De hecho, hay recursos que ustedes podrían aprovecharse esos recursos. Uno de esos recursos, por ejemplo, es el Google Grants. Esto del Google Ad Grants es un programa de Google que le da a las organizaciones que están constituidas, que están activas. Ese recurso de Google Ad Grants les da una pauta mensual de $10,000 para gastar en el buscador. Y pues nada, si es un montón de plata, donde normalmente este Google Grants, el error que se comete es que se piensa que esto es un generador de donaciones. Y es pésimo para conseguir donaciones, no funciona. Pero es muy bueno para conseguir leads. Entonces, el ejercicio de yo consigo leads, esos leads los califico y una vez los califico, esos leads los intento volver donantes, es donde yo realmente puedo tener como un ejercicio de generar éxito. Entonces, digamos que hay varios caminos para esto de generar leads. Digamos que estos son como recursos y esto no es tan difícil, es relativamente fácil. Hay que aprender cómo a generar contenido de valor, que a la gente le interese, o hacer campañas de activismo digital, que a la gente le interese y pues son ejercicios donde pues, la mayor parte de organizaciones logra resultados, logra conseguir leads. Si ya nos vamos al tema de recurrentes, es más difícil. O sea, hacer que alguien entre en mi base de datos es mucho más fácil que decirle a esa persona, venga, dóneme. Hay un proceso de generación de confianza que debe ocurrir para que eso pase. Y bueno, un poco lo que buscamos es que al final, pues, la gente se vuelva recurrente. Digamos que hay una métrica que dice que si tú haces un buen ejercicio, de cada 100 personas que entran a tu base de datos, por ahí 5 pueden volverse recurrentes, lo que es un número interesante, ¿cierto? Entonces, esto de los recurrentes, ¿por qué? Porque, nada, digamos que está clarísimo que cuando alguien dona, su probabilidad de volver a donar es muchísimo más alta de alguien que nunca ha donado. Digamos que si yo tengo dos personas, una que nunca me donó y una que ya me donó, el que me donó una vez me va a volver a donar mucho más fácil que el que nunca me ha donado. Y de eso hay mil estadísticas. Este es un ejemplo. Digamos que este es un ejemplo de mandando cartas, direct mail, es un ejercicio que se ha usado mucho, mucho, mucho en el fundraising, no en Colombia por un tema logístico, porque los correos no funcionan, son caros, no vale la pena hacer esto, pero sí en otros países ha sido históricamente muy, muy exitoso. Si yo le mando una carta pidiendo ayuda a una persona que no me conoce, me responde el 1 al 2% con una donación. O sea, mando 100 cartas, tengo una o dos donaciones en promedio. Si yo le mando 100 cartas a gente que me ha donado previamente, que ya me conoce, que ya confía en mí, esas personas en promedio me va a donar del 12 al 30%. O sea, mando 100 cartas, me llegan 12 donativos o 30 donativos, depende de mi campaña. Entonces, el comportamiento de el que nunca te donó es muy diferente del que ya te donó. Por eso insistimos mucho en esto. Y es por eso que una de las cosas que decimos que es cuando vas a hacer fundraising, no puedes de forma ninguna hacer cosas como esta. Pedir plata sin saber quién te la da. No, no es un tema ni legal, ni es un tema de contabilidad, es un tema de, oiga, lo más importante
cuando a usted le dan dinero es saber quién se lo dio. Por eso estas prácticas de pido la plata y no pido los nombres, o yo publico mi cuenta bancaria abiertamente, consigne en la cuenta de Bancolombia o le dejo el NECI, son cosas que nosotros no recomendamos porque más que la plata, es importante saber quién te dio el dinero. ¿Por qué? Porque esa es la persona que te va a volver a apoyar en el futuro si vuelves a pedir. Entonces, nada, un poco lo que terminó ocurriendo con esta industria es que entendió que una vez que alguien confía en ti, digamos que un donante para donarte, digamos que esto se llama la pirámide del donante, digamos que una persona que te va a donar, ¿cierto? Digamos que comienza un proceso en el cual, para antes de llegar aquí y decir, te doné, ¿cierto? La persona comienza a responderse muchas preguntas. ¿Su causa es real? ¿El mundo sí los necesita? ¿Yo tengo plata para donar? ¿Será que esa plata sí es bien usada? ¿Será que esa plata mejor no la ahorro? ¿Será que sí confío en esas personas? Hay como muchas opciones internas que se resuelven antes de la persona decir donar. Entonces, cuando la persona dice, listo, ya te voy a donar, la distancia que hay entre no te dono a te dono es mucho más larga entre la que hay a decir te dono a te dono recurrentemente. Una vez que ya la persona tomó la determinación de apoyarte una vez, es mucho más fácil que la persona diga, listo, ¿sabes qué? Mi apoyo va a ser mensual. Digamos que hay como toda una orientación muy grande a que las recurrencias existan. ¿Por qué? Porque la recurrencia te va a dar ingresos todos los meses. Cada mes, cuando cambie de alguna manera el mes, esa persona te va a apoyar. Y eso es lo que te da estabilidad financiera. Entonces, por eso es que es como tan importante que mi estrategia tenga un mecanismo de cómo consigo donantes recurrentes. Entonces, nada, aquí algo interesante es cuáles son como los economics de este asunto. O sea, es decir, esto de los donantes recurrentes, ¿cuánta plata puede ser? Entonces, una persona que te da poquito, te da $15 mensuales, que es más o menos un promedio muy realista en Colombia. El promedio en Colombia está como en 60.000 pesos, ¿cierto? Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la causa, dependiendo de cómo pidas el dinero. Mm, Una persona que te da 60.000 pesos mensuales, claramente, pues 60.000 es muy poco dinero, pero esa persona no te está dando 60.000 pesos mensuales, te está dando 800.000 pesos anuales. Debes ver que esa persona, si la anualizas, te está dando un aporte mucho más significativo. Esos 800.000 pesos anuales, que ya es dinero, pues una persona no es nada, ¿cierto? Pero si tengo 100, ya es algo. Es decir, tener 100 personas me van a dar a mí en promedio, diga usted, $20.000 anuales, que son 100 millones de pesos. Y para una organización mediana, esto no es nada, pero para una organización chiquita, esto puede ser el factor de sobrevivo o no sobrevivo, tener 100 personas que realmente me apoyen. Y conseguir 100 personas no es difícil. Y si yo tengo 1.000 o tengo más de 1.000, tengo 5.000, 10.000, lo que sea, yo ya comienzo a tener cifras muy interesantes. Por ejemplo, si tuviera 1.000 personas que me donen mensualmente, tengo ingresos de $200.000 anuales, ¿cierto? Que ya pueden hacer perfectamente la diferencia entre que una organización pague sus gastos fijos o no los pague. Y si tengo más que eso, pues nada, tengo dinero para invertir en mis proyectos. Entonces, ¿esto cómo funciona? Funciona como, hombre, aprenda a conseguir los primeros 5, luego consiga los siguientes 10, luego propóngase conseguir 50. Y seguro cuando usted consiguió 50, usted ya tiene un mecanismo que lo que necesita es escalar y replicar para que usted llegue a estos números en el tiempo. En el tiempo usted logra tener números significativamente grandes, pero es importante que comienza con uno. ¿Cómo me consigo el primer recurrente? ¿Cómo me consigo los siguientes 5? Etcétera, etcétera. Es una escalerita, ¿cierto? Donde la ecuación es tiempo y esfuerzo, pero llega a eso. Y pues para decirles que esto es realista, nosotros en Afros tenemos varios clientes que tienen más de 10.000 donantes recurrentes. Es más, en Brasil hay un caso de éxito de una organización que tiene 450.000 donantes recurrentes. Es decir, 450.000 personas todos los meses, ¡pum!, hacen un aporte buscado a esto. Entonces, hay como unos economics importantes detrás de esto, y por eso es que es tan importante que mi estrategia busque que estos donantes recurrentes ocurran, ¿cierto? Y bueno, entonces, como que, ¿cómo logro esto? Entonces, si uno va a estrategizar esto un poquito, como ponerle orden a estas cosas, ¿cierto? Hay varias cosas a considerar. Primero, no es por tener una página web bonita que las donaciones llegan solas. Muchas veces la gente habla de, sí, voy a hacer fundraising digital. Digital es muy importante y piensan que fundraising digital es tener una página bonita con un formulario bien estructurado. Esto es súper importante para que puedas hacer fundraising. Sin esto no lo puedes hacer, pero es un mito pensar que hacer fundraising consiste en tener una página bonita con un formulario bonito. Eso no es verdad. Digamos que el ejercicio va mucho más allá. Entonces, yo debo tener esto, sí, lo necesito, pero debo hacer un ejercicio de ir a buscar esos donantes. Esos donantes, si yo no los busco, no van a llegar. Yo necesito tener una estrategia para buscar esos donantes. Entonces, los donantes hay que cazarlos, no hay que esperarlos. Eso es muy importante. Y para hacer esto hay como dos técnicas
digamos que hay dos cosas que toda organización debe hacer. Uno es una organización debe aprender a hacer campañas, es muy importante. Es decir, una organización activa en fundraising hace campañas todo el tiempo. Y segundo, una organización que se activa en fundraising desarrolla o crea unos canales de adquisición de donantes. Son cosas diferentes, las dos cosas son necesarias. Yo debo hacer campañas y yo debo tener esos canales de adquisición. Funcionan diferentes. Entonces, las campañas se enfocan en dinero, digamos que son como muy orientadas en el corto plazo a conseguir resultados, son súper importantes. Y este ejercicio es diferente. Este ejercicio lo que hace es como no busco dinero, lo que busco son personas que me den donaciones mensuales. ¿Por qué son diferentes? Porque esto puede traer un volumen de dinero significativo en el corto plazo, depende de cómo tú hagas tu campaña. Y este ejercicio es más lento. Yo traigo un donante, ¿cierto? De pronto traer ese donante me costó más plata de lo que el donante me dio en el primer mes. Y solo en el tiempo, cuando yo acumulo una cantidad de donantes significativa, es que ese dinero se hace la diferencia. Lo que pasa es que este dinero es recurrente. El que me dona una vez, me va a donar todos los meses y aquí pues en las campañas yo acepto donaciones únicas, acepto donaciones recurrentes de todos los tipos. Entonces, son como ejercicios diferentes. Donde en América Latina la fórmula como más importante que hay es como necesito tener como de alguna manera un mecanismo digital para que mi base de datos crezca y debo tener un contact center o un telemarketing para que esas donaciones recurrentes ocurran. Hay otras organizaciones más grandes que pues usan face to face o hay algunos canales emergentes de los que hablaremos en algún momento para este proceso, ¿vale? Entonces, nada, sobre las campañas, pues se enfocan en dinero. Digamos que hacer campañas o hacer campaigning es lo mismo que hacer crowdfunding. Muy probablemente este término lo han escuchado antes. Y esto es pedirle a la comunidad que me fondee colectivamente una causa o propósito muy específico. Eso es crowdfunding. Y cuando hablamos de campaigning, hablamos de eso. Quiero hacer crowdfunding, quiero hacer campañas para buscar ese objetivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué las campañas son tan importantes? Porque son las que crean crecimiento para la organización. Lo que hace que tu organización crezca es que hagas campañas. Si tú no haces campañas, tu organización no va a crecer. ¿Crecer en qué sentidos? Crecer en, mm, uno, te haces más visible. La visibilidad es intangible, pero es muy importante y tiene un componente acumulativo. O sea, entre más visible te haces en el tiempo, la gente más fácil te dona. Por tanto, pues buscar visibilidad es algo importante, aunque no sea plata. Buscas donantes, aquí sí hay recursos, aquí sí hay dinero, por supuesto que ya hay dinero, ¿cierto? Hay gente que se inscribe y hay gente que te hace donaciones recurrentes. Entonces, tú, por supuesto, consigues más visibilidad que gente que te dona, más donantes que gente que te dona mensualmente, pero es como que lo que las campañas logran si las haces bien. Entonces, las campañas pues tienen estos objetivos y pues hay que buscarlos. Y un poco lo que buscamos hacer es como que hagas campañas en el corto plazo para que tengas recursos y a los poquitos vas creando una cartera de donantes recurrentes que en el mediano y largo plazo significa muchos recursos. Combinar las dos estrategias es importante, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de campañas, hay tres tipos de campañas, las que son de ejecución orgánica, de ejecución colectiva o de ejecución paga. ¿Qué significa orgánica? Orgánica significa que yo no invierto en publicidad, o sea, no gasto en pauta para conseguir recursos, o sea, yo no hago esto. Paga es lo contrario. Campañas pagas es cuando yo pago publicidad para conseguir una campaña y nosotros con cierta experiencia ya sabemos que organizaciones que son nuevas en este proceso solo deben hacer de este tipo de campañas orgánicas. No deben hacer campañas pagas al inicio porque las campañas pagas requieren un nada, esfuerzo técnico bastante grande y ese esfuerzo técnico, pues nada, si no está muy estructurado, te va a hacer perder plata, no te va a hacer ganar plata. Entonces, un poquito el objetivo es, oye, hay que hacer campañas orgánicas, ¿cierto? Para comenzar, y hay que hacer campañas colectivas. Esto es lo que una organización hace. Entonces, campañas orgánicas son todas aquellas cosas que yo pueda hacer para conseguir donaciones que no impliquen que yo pague pauta. Y colectivas es cómo yo hago que mi comunidad, esa comunidad de la que les hablé de atrás, pida plata para mí. Cómo yo cojo al director, a las miembros de junta directiva, a los empleados, a los amigos, a los voluntarios y los junto alrededor de, venga, ayúdenme a pedir plata. Ambas campañas son muy importantes. Yo busco que este ejercicio de filantropía colectiva ocurra y yo busco que este ejercicio de campañas orgánicas ocurra también. Este lo dejo para un paso más adelante, cuando ya soy una organización más estructurada que pues tiene como la capacidad de hacer ese tipo de inversiones y sobre todo de manejarlas. Entonces, ¿qué va a hacer que tu campaña te traiga muchos recursos? Depende de esta palabra. Rich. ¿Qué significa rich? Alcance.
Alcance es cuánta gente me vio. Entonces yo hice una campaña y mucha gente me vio y mucha gente se enteró que la hice y salí en la radio y salí en televisión y un influencer habló de mí y aparecí en todas partes y me hice visible en redes. Si tu campaña tiene un alcance grande y tiene una comunicación emocional, tu campaña va a lograr resultados. Si tu campaña no tiene esto, tu campaña pues no traerá muchos resultados. Por eso un poco cuando yo planeo estas cosas, lo más importante es pensar en eso. ¿Cómo me hago muy visible? ¿Cómo hago que la gente se entere que yo existo y que me pueda donar? ¿Vale? Ya conseguir donantes recurrentes, que es un poco lo que estaba del lado izquierdo, digamos que aquí arriba yo les decía, estas son las campañas del lado derecho y del lado izquierdo estaba el tema de traer donantes recurrentes. Ya esto de traer donantes recurrentes funciona un poco diferente. Donantes recurrentes funciona un poquito parecido a como un banco hace con las tarjetas de crédito. ¿Qué hace un banco? Un banco, nada, cuando de alguna manera va a, pues, poder como desarrollar estas tarjetas de crédito, lo que el banco hace es, el banco invierte un dinero en marketing para poder conseguir un donante perdón, un donante no, un cliente de tarjeta de crédito. Entonces, ese dinero lo invierte en publicidad, en payas, en un contact center, en no sé, lo que sea para que eso pase. El banco sabe cuántos meses se demora ese dinero en recuperarse. Hombre, un nuevo cliente me costó 500.000 pesos. Yo sé que con lo que ese cliente me produce, los 500.000 pesos los recupero en 12 meses. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Y con esos datos, el banco sabe que ese cliente le va a traer un retorno de la inversión en el largo plazo de X, ¿cierto? Y el banco con esos datos, el banco pues decide a qué velocidad invierte, a qué velocidad crece, cuánto puede invertir, etcétera, etcétera. Y el fundraising, cuando se trata de adquirir donantes recurrentes, es exactamente igualito. Y eso es lo que hacen las organizaciones más estructuradas, es hacer un ejercicio de fundraising que es muy numérico, muy basado en economics, y ese número pero lleva a saber que de alguna manera para traer un donante yo me gasto un dinero, o sea, conseguir un donante me gasto un dinero. ¿En qué se gasta ese dinero? Se gasta en marketing. Me lo gasto en un contact center, me lo gasto en pauta, me lo gasto en, no sé, pagarle a influencers, me lo gasto en pagar un equipo que haga un evento, lo que sea. Ese dinero, ¿cierto? Que yo invierto, el costo por cada donante se llama CPA, costo de adquisición del donante. Con ese costo, yo puedo calcular cuánto, cuántos meses me demoro en recuperar la inversión. Entonces, si un donante te costó $100 y la persona dona $10 por mes, sabes que esa persona se va a demorar 10 meses en, de alguna manera, retornar la inversión. Entonces, con esto yo sé que mi payback son de 10 meses. Y con eso yo puedo calcular cuál es mi ROI a un año o mi ROI a 3 años y saber si esta inversión vale la pena. Entonces, estos son como los indicadores que una organización que haga fundraising busca e intenta desarrollar de forma sistemática. Entonces, estos canales como de hacer telemarketing, hacer adquisición digital de donantes, hacer face to face, cada uno de ellos pues va a tener unos indicadores y lo que yo busco es que esos indicadores sean saludables para poder ejecutar ese canal. Entonces, esta adquisición de donantes se enfoca mucho en, tengo que invertir en un telemarketing, invertir en face to face, entender cuánto me cuesta cada donante y ver si los números de payback y ROI son viables para que yo con eso adquiera donantes. Y se trata de aprender hasta que yo encuentre esos indicadores sanos. Entonces, esto funciona un poquito parecido a esto. Yo invierto un dinero, ¿cierto? Aquí 10 millones fue la inversión. Aprendí que cada donación mensual en promedio son 43.000 pesos. O sea, cada una, cuando me va a donar, me da más o menos este dinero, ¿cierto? Yo coloco 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos, digamos que dependiendo de lo que me cueste el donante me puede costar más o me puede costar menos, dependiendo de mi calidad de comunicación. Si mi comunicación es muy emocional y muy bonita, el donante me cuesta menos. Si la comunicación no es más fría y menos emocional, el donante me cuesta más. Entonces yo, dependiendo de lo que me costó cada donante, yo sé cuántos donantes conseguí con 10 millones de pesos. Hombre, cada donante me costó 300.000 pesos, conseguí 32 donantes. Esos 32 donantes mensualmente, como sé que cada uno me da por medio de 43.000 pesos, me van a dar un ingreso proyectado de 1.300.000. Y ese 1.300.000, como me gasté 10 millones de pesos en conseguir esos donantes, sé que en 7 meses recuperé el dinero y sé que al final de ese año habré conseguido 16 millones de pesos para un ROI de 1.7. Es decir, por cada dólar que invertí, recuperé 1.7 en un año. Pero en 3 años, el ROI será de 5. Por cada dólar que invertí, habré recuperado $5. Esta inversión, este retorno de 500% en 3 años, ninguna inversión financiera se lo daría. Entonces, un poco el mensaje es, oiga, sí, yo puedo invertir en traer donantes, que eso puede ser muy rentable para la organización, pero pues debo invertir para que eso pase.
Entonces, un poco lo que se busca es que uno haga campañas que le van a traer un volumen de donaciones únicas y a los poquitos yo voy creando una cartera de donantes recurrentes hasta que en el tiempo, pues los donantes recurrentes tienen tal tamaño y tal volumen que pues, ya me garantizan un ingreso recurrente a la organización que me permite hacerme sostenible. Y bueno, aquí un poco refuerzo más esto de la comunicación, es súper importante. La comunicación es como aquello que hace que la gente se solidarice y diga, ¿sabe qué? Si lo quiero apoyar. Y bueno, digamos que con esos elementos, pues una organización, por chiquita que sea, o sea, esto vale para una organización internacional, multinacional, nacional o chiquita, la del barrio, deben hacer ambas cosas. Una organización debe aprender a hacer campañas para conseguir dinero, no importa que sea una cosa muy localizada, muy pequeña, y la organización debe aprender a, cada vez que alguien llega a mi base de datos, cómo yo vuelvo a esa persona donante recurrente, qué caminos uso para eso, cómo yo hago ambas cosas. Entonces, una organización que quiera acelerarse en fundraising debe hacer esto y debe hacer esto. Por supuesto que hay una curva de aprendizaje, por supuesto que hay una metodología para hacer eso, esas cosas pues están como muy claramente definidas hoy, pero pues un poco la estrategia está en que hagas ambas cosas, ¿vale? Entonces, un poquito lo que termina ocurriendo es que una organización que quiera hacer esto en serio, pues va a tener varias campañas en el año, ¿cierto? No una, sino mínimo dos, máximo cuatro o cinco. Cada campaña que ejecuta, pues se puede demorar 2, 3 meses en ejecución, porque pues una campaña es la suma de varias actividades de marketing, y por eso es que decimos que una organización activa pues hace 4 o 5 campañas en el año, y nunca menos de dos, porque pues menos de dos es muy poquito. Una organización que se activa en fundraising busca un mecanismo para traer bases de datos todo el tiempo nuevas a su organización, normalmente con campañas digitales, y una organización que está activa en fundraising también tiene pues un mecanismo de convertir esas personas en donantes recurrentes, normalmente un contact center. Son cosas que ocurren todo el tiempo. Estos ejercicios son always on, significa que no los hago estacionalmente, las campañas son estacionales, o sea, las hago cada X tiempo. Esto lo hago todo el tiempo, ¿cierto? Y entonces es en la suma de estas dos cosas que yo logro que una organización se acelere y que sea una organización que logre efectivamente conseguir donaciones de forma sistemática mediante hacer campañas cada X tiempo y mediante tener estos mecanismos prendidos todo el tiempo de cómo consigo que mi base de datos crezca y cómo consigo migrarlos a donantes recurrentes. Y esto es más o menos una introducción a el fundraising de individuos que, pues nada, nos parecía interesante traer hoy. ¿Por qué? Porque en estas épocas de la vida, digamos que fenómenos como por ejemplo el tema de USAID, fenómenos como por ejemplo nada, algunas crisis que ha habido en la filantropía, nos han enseñado que la diversificación es extremadamente importante. Y la mayor oportunidad quizá para diversificar en América Latina, pues tiene mucho que ver con hacer esto del fondo de individuos, porque bueno, hay una cifra que quizá no traje, la voy a traer enseguida, pero es una cifra que de alguna manera es muy relevante y es que en el mundo, ¿cierto? Las organizaciones se fondean principalmente de las donaciones de individuos. En regiones como, aquí les traigo una cifra que les voy a compartir, en América Latina normalmente, eh, digamos que existe una tradición muy grande de contar con la cooperación internacional, contar con el Fondo Internacional, y eso está muy bien, digamos que no tenemos nada en contra de eso, tal sería, pero en el mundo, las sociedades más filantrópicas, Estados Unidos, Europa, que son como donde más donaciones se consiguen en el mundo, normalmente la financiación viene principalmente de este ejercicio de individuos. Allá de cada $100, aproximadamente 75% de ese dinero vino de personas naturales que apoyaron a una organización. No vino de empresas, no vino de corporaciones, no vino de grants, no vino de cooperación, vino de personas naturales. Entonces, un poquito, pues lo que decimos aquí es, hombre, si allá lo hacen, aquí también podemos hacerlo. Digamos que hay países que ya están siendo muy exitosos, el caso mexicano pasó del 23% de origen de individuos al 30% en 3 años y que creciendo. Colombia creemos que está por debajo del 20%. Y pues por eso es que esto es una gran oportunidad para las organizaciones que decidan aprender y decidan desarrollar este skill. Y de alguna manera, pues no hay que dejar de considerar que el playbook significa como el libro de buenas prácticas para organizaciones, dice muy clarito, tu organización debe diversificar los ingresos y las tres formas básicas que debe tener es, debe tener apoyo por convocatorias,
¿cierto? Debe tener apoyo por donantes de individuos y debe tener, si su organización lo permite, ingresos generados a partir de los servicios que la organización presta. Son como las tres formas de financiación que toda organización debería adoptar. Y pues nada, hoy hicimos mucho énfasis en esto. Cómo yo hago que los donantes individuales pues puedan traer donaciones. Entonces, bueno, en resumen es como debes hacer campañas y debes tener un mecanismo de conseguir donantes recurrentes. Y la suma de ambas cosas es lo que permite que esto de alguna manera pues se dé, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Si alguien quiere como hacer alguna pregunta, creo que tenemos unos pocos minutos, podemos aprovechar el tiempo para eso. No sé creo que el chat está apagado, pero si alguien quisiera hacer preguntas, estamos súper abiertos a responder cualquier duda, ¿vale? Y bueno, esta es como una introducción a esto de fondos en individuos. Espero que se haya entendido algo, pero realmente es como una gran oportunidad que ojalá las organizaciones en la búsqueda de sostenibilidad decidan adoptar para de una u otra forma conseguir estos recursos. Diego, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos, qué es el fundraising y por qué es importante para las organizaciones sociales. A las personas que están levantando la mano, les pedimos por favor que nos dejen las preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Mientras voy extendiéndole la invitación a nuestro público el día de hoy a conocer nuestros servicios en Macaya, a conocer particularmente un curso que estamos ofertando para el próximo mes de junio, justamente sobre gestión de recursos para el impacto social con cooperación internacional y fundraising. Ahí tendremos como uno de los facilitadores a Diego Rodríguez, quien ha sido el speaker de este espacio del día de hoy. Y los invitamos entonces a que puedan conocer más sobre este curso, a que puedan inscribirse, por supuesto, y también nuestros otros servicios de asesoría y formaciones en otros temas relacionados con movilización de recursos. Entonces, recuerden a los participantes que hemos habilitado la caja de preguntas y respuestas. Ya parece que por aquí tenemos la primera pregunta de Dora, que dice cómo se mide el ROI, el retorno de la inversión. Es súper sencillo. El ROI es por cada dólar que yo invertí en adquirir donantes, cuántos dólares yo conseguí. Entonces eso tiene tres momentos. Momento número uno es en el mismo mes donde adquirí el donante. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy y yo gasto 10 millones de pesos en Google para traer donantes. ¿Cuántos de esos 10 millones de pesos yo adquirí en ese mismo mes? Entonces, el segundo momento donde se mide es al año. ¿Cuál es mi ROI al año? Y el tercer momento que se mide es el ROI a 3 años. Eso de medir el ROI al año y a los 3 años es una buena práctica que se aprende de todas las organizaciones sociales de Naciones Unidas, que tienen como esa costumbre de poder medir si una campaña es viable o no, basado en ese ROI al año y ROI a los 3 años. ¿Qué pasa? Cuando yo invierto plata en publicidad, o yo invierto plata en un contact center para conseguir donantes, es muy probable que en el primer mes yo pierda plata. O sea, que yo no recupere el 100% de lo que invertí. Muchas veces uno tiene el mito de, bueno, voy a hacer fundraising, le voy a meter una plática en Facebook y con eso consigo muchos donantes, y eso no pasa así. Normalmente lo que termina ocurriendo es que uno pierde dinero. Por eso es que lo que uno debe hacer es esa inversión, orientarla mucho a donantes recurrentes, o sea, gente que me diga, listo, te dono todos los meses, porque lo que va a pasar es que en los meses siguientes yo voy a recuperar ese dinero y ese dinero después me va a comenzar a dar un lucro, ¿cierto? Entonces, por eso es que se mide cuál es mi ROI en el mes cero, cuál es mi ROI en el año uno y el ROI en el año 13. Y la recomendación es, o sea, digamos que el framework que más o menos muchas organizaciones trabajan es, si yo consigo recuperar mi dinero de los 6 a los 9 meses, es decir, para poner un ejemplo mucho más sencillo, yo invierto $100 en publicidad y consigo un donante recurrente de $10. Ese donante recurrente de $10 en 9 meses me va a devolver mi inversión, y después de ese tiempo yo voy a comenzar a tener un ingreso ya libre para la organización. Entonces, si mi costo del donante está de 6 a 9 meses, yo tengo, tengo básicamente un costo razonable, ¿cierto? Y es medio viable que yo haga eso financieramente hablando.
Si mi costo del donante se demora más de 9 meses, ya no es tan rentable, ya no se recomienda que hagas esa campaña, sino que cambies tu campaña para algo para una campaña que de pronto tenga más resultados. Y si yo estoy abajo de 6 meses, estás en un performance buenísimo que no es tan común. Entonces, es un poquito como la forma de medir el ROI. Se mide en esos 3 momentos, al mes 1, al mes 12 y al mes 36. Y pues nada, claramente buscamos que antes de un año tú hayas recuperado tu inversión y tener dinero, pues nada, tener profit. Y buscamos que de alguna manera, pues nada, esto sea muy alrededor de los recurrentes, porque el mito que hay, y es muy importante que se entienda eso, es que se piensa que yo coloco una publicidad en redes sociales, le coloco 100.000 pesos y me van a llover millones en donaciones. Eso no funciona así, es un poquito más difícil que eso. Por eso la recurrencia es extremadamente importante, ¿vale? No sé si hay más preguntas. Por aquí tenemos una, bueno, que es de respuesta creo que rápida y la primera es, ¿qué plataformas recomiendas para hacer campañas de fundraising? Y la otra, ¿cómo legalizar y manejar recursos obtenidos desde fundraising en una organización pequeña? Ok, a ver, voy a, voy a, voy a hablar de organizaciones pequeñas, ¿vale? El fundraising tiene más capacidad de generar impacto inmediato en el corto plazo en una organización pequeña que en una organización grande. ¿Por qué? Porque una organización pequeña tiene menos costos para mantenerse, ¿cierto? Y la curva de aprendizaje para hacer fundraising que va a pasar la organización pequeña y la grande es la misma. Yo soy una organización grande con recursos, por más de que yo tenga recursos, yo me voy a demorar un tiempo en poner a alguien que se encargue del fundraising, un responsable. Yo voy a ese responsable, pues nada, darle recursos y darle la obligación de que haga campañas y que aprenda. Y el tiempo que va a pasar en una organización grande o una chiquita va a ser el mismo para que las personas aprendan cómo funciona esto, qué campaña hago, qué argumento uso, qué canal uso, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué diferencia? Que la organización chiquita, si aprende rápidamente a hacer esto los recurrentes, más rápidamente llega a un ejercicio de fondear sus gastos básicos con recurrencias y de alguna manera pues a volverse sostenible que lo que se demora en una organización grande. Una organización que ya es muy grande, tengo 200 empleados, 50 proyectos andando al tiempo, mi presupuesto anual es de 10.000 millones de pesos. Es mucho más difícil de fondear en el corto plazo que una organización chiquita. Entonces, esa es una ventaja que yo creo que las organizaciones chiquitas deberían aprender y tener en cuenta. Y siempre el dilema para estas cosas es como un poquito el huevo o la gallina. ¿Qué significa huevo o gallina? Es, no tengo plata para hacer esto, pero hasta que no haga esto, no voy a tener plata. Entonces, un poco la recomendación es que los directores de las organizaciones entiendan que una de sus prioridades debe ser hacer fundraising porque les va a dar sostenibilidad financiera y pues nada, que hay que apostarle a esto sí o sí. Es como un dilema que hay que resolver. Organizaciones que lo intentan y son constantes, lo logran. Las que no lo intentan, porque hay muchas que no, esto es muy difícil, ni siquiera lo intento, o no son constantes, pues son las que desisten en el camino, pues se pierden un poquito de esta forma de financiamiento. ¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí Fabián nos dice, muchos donantes quieren ver números grandes en los proyectos de responsabilidad social. Por ejemplo, a veces prefieren donar para donar 15.000 hamburguesas que sirven una vez y no patrocinar la educación de 15 niños en zonas vulnerables. ¿Cómo llevar Ok, al donante a cambiar esa mentalidad? listo, esto es muy interesante. Lo que pasa es que las campañas que son humanitarias o altamente humanitarias tienen una tasa de conversión más alta que las campañas que son de desarrollo. Si yo promuevo la educación y promuevo como desarrollo económico cosas que no son tan humanitarias, claramente la venta es más difícil, ¿cierto? ¿Qué pasa? La forma de lograr donantes para estas causas es con un framework que tiene dos características. Uno, lo hago en varios pasos y lo hago por varios canales. ¿Qué significa que lo hago en varios pasos? Primero me invento algo para que entres en mi base de datos y solo luego te pido plata. No, no es el caso de una organización, no sé, Cruz Roja en emergencia. En emergencia pones una bandera de la Cruz Roja, una foto, la gente ya sabe que es para donar. Aquí no, aquí te toca traer a la persona, la tienes que educar en tu organización y luego le pides plata. Y esa pedida de plata normalmente es muy funcional si hay una interacción one-to-one. O sea, no es poner un banner en redes sociales, sino es como buscar que haya un contacto con la persona a través de una llamada de Meet, de Zoom, teléfono, hasta de WhatsApp inclusive, o una visita presencial donde usted le pueda decir, vea, su dinero produce educación que produce futuro y produce balance. Entonces, eso lo puede lograr
Pero eso depende o eso necesita que tú hagas como un proceso un proceso como de digamos que educar a la persona previamente y tener esa interacción one to one. Entonces, conocemos muchas organizaciones súper exitosas que no son humanitarias, que son como más orientadas a causas de desarrollo, pero la forma en la que pide dinero no es la misma, ¿cierto? Entonces, sí, 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 se puede lograr, pero pues está ese matiz, ¿vale? Listo, Diego, no, pues con esta última pregunta cerramos la sesión. Nuevamente, muchas gracias, Diego, por habernos acompañado. Y por último, les invitamos a calificar en esta encuesta que estamos proyectando la, la calidad del espacio que hemos tenido el día de hoy. Cris, no sé si proyectas un QR o funciona. Bueno, muchas gracias. Diego, a ti, muchísimas gracias. Bueno, un Feliz fin de abrazo. semana. Ok. Bueno, hasta luego.